Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Especialmente subrayamos los versículos 32 al 35. La obra del Evangelio continúa en Antioquía. Nos dice de esta manera: Judas y Silas, que eran profetas, exhortaron a sus hermanos y los confirmaron, hablándoles largamente. Al cabo de un tiempo, los hermanos los enviaron nuevamente a la comunidad que los había delegado, despidiéndolos en paz. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la buena noticia de la palabra del Señor, junto con muchos otros. Bueno, aquí entonces nos encontramos en este versículo que va desde el 32 al 35, y lo principal es que la obra del Evangelio ahora va a continuar en Antioquía, es decir, en los versículos anteriores, que son enviados, delegados hasta Antioquía, ellos también, que estaban seguramente un poco tensos. La novedad, en el concilio de Jerusalén, hasta que llegan estos delegados, estos enviados por la comunidad de Jerusalén para decirle: todo ok, todo adelante, dale fuerza, y pones en la pellapoa, pejenduga tu peñan de Yarañe, ha coanga epe, moipe vendere, coepe, hape mozarambia, la vende atigua sube, la vende comunidad, entero, etega, tu anguacha, oico, con el pensamiento, peña, pues tu huya lleva, y que tu anguacha, peña, mindu, upona, peñan de Yarañe. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces, como ellos van entendiendo, como van descubriendo también, y sobre todo va entrando ese concepto grande y maravilloso de la universalidad. Parece que este es uno de los temas bastante complicados dentro de la Biblia, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos la cuestión de la universalidad y la cuestión también de mirar a veces simplemente nuestro ombligo. Y hasta ahora, ¿verdad? Muchos entienden mal, ¿verdad?, lo que significa ser el pueblo elegido. Con todas estas situaciones que había, ¿verdad?, o que hay todavía de guerra entre Israel y Palestina, muchos escriben en el WhatsApp y dicen: sí, a Israel nadie le puede esto porque Dios lo ha elegido. Atención, tenemos que interpretar bien, porque así como se comportan también con sus hermanos y lo que están haciendo también contra los demás, entonces, atención, no es tan fácil, no es decir nomás así las cosas. Eso no es una cosa automática, entonces también llama a una conversión,
también mira, o uno tiene que mirarse interiormente, ¿verdad? ¿Cómo estamos actuando? Con esto absolutamente uno no está diciendo que uno tiene que ser terrorista ni nada de eso, ¿verdad? Pero atención también que nosotros muchas veces actuamos y provocamos situaciones negativas en los demás. Por eso tenemos que hacer esto, pues no es sine qua non, sine qua non, o sea, eso es porque está escrito o por esto que aquello, no. Esta es una interpretación verdaderamente que tenemos que dar cómo Dios actúa en nuestra historia. Y esto lo vemos durante todo el lenguaje bíblico que encontramos, ¿verdad? De todos los libros. También vemos cómo Israel muchas veces es castigado por Dios justamente porque no porta por ahí. Y cada uno de nosotros. Pero eso nosotros hoy lo aplicamos a toda la humanidad. Esto llega a ser simplemente ya para nosotros hoy como un modelo para que cada uno mire dentro de sí mismo y pueda entender cuál tiene que ser su actitud ante los demás, ante los otros, ante toda la humanidad. De yo que ire non debe ba ella bandera ñemoyana, amba ella bandera y coana de, ¿verdad? ¿Cómo tenés que ser como persona? Porque nosotros mismos, yo mismo, puedo estar provocando dificultades a los demás, como también los otros que van provocando dificultades dentro de su entorno, con los hermanos. Entonces, siempre todo esto nos hace entender que tenemos que ser universales, que tenemos que ser abiertos a todos. Esto es lo que nosotros le llamamos lo inclusivo. Lo inclusivo no quiere decir cualquier cosa, Yaguerú ya incluir cualquier cosa, sino que inclusivo quiere decir que nosotros tenemos que dar la oportunidad a todos hay que darle la oportunidad para poder hacer un camino también de salvación, un camino bueno, un camino que nos ayude a todos también a crecer según el deseo de Dios, según el proyecto de Dios en nuestra propia vida. Bueno, entonces nosotros decíamos aquí que Judas y Silas, que eran profetas, exhortaron a sus hermanos y los confirmaron hablándoles largamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos hoy con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, nos ayuda a dar pasos importantes en nuestra vida cristiana. De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 16, versículos 3 al 9, luego el 16 y luego del 22 al 27. Hermanos, saluden a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron su vida para salvarme. Y no solo yo, sino también todas las iglesias de origen pagano. Tienen con ellos una deuda de gratitud. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. No se olviden de saludar a mi amigo Epéneto, el primero que se convirtió a Cristo en Asia Menor. Saluden a María, que tanto ha trabajado con ustedes, a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, que son apóstoles insignes y creyeron en Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, mi amigo querido en el Señor, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y también a Estaquis, mi querido amigo. Salúdense mutuamente con el beso de la paz. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Bueno, y así continúa. Esta es una carta verdaderamente donde nosotros podemos encontrar el sentimiento, la amistad, el cariño de Pablo para con sus hermanos cristianos.
Y cada uno de estos tiene una historia muy especial. Opearela Pablo y Mando a Ponajín. A veces y oían de ahí en un momento. Estos son compañeros míos que estuvieron incluso padeciendo conmigo la cárcel. Y estos son compañeros míos que me han acompañado en todo momento. Y esto es lo que nosotros también, queridos amigos, hoy tenemos que reflexionar. Saludo mí, pero en el sentido de agradecimiento. Porque Pablo, cuando está enviando estos saludos y recordando a estos amigos, les está recordando todo ese beneficio, toda esa riqueza que él ha recibido de parte de estos compañeros suyos. Aupilla veñan de mañana, aupilla veñan de yaheshana. Vaya papeñan de yara ñan de putimujan, vaya papeñan de yara o me iñan de la gracia a través de nuestros hermanos. Cómo el Señor actúa a través de nuestra comunidad. Cómo el Señor actúa a través de nuestras personas, amigos, el prójimo que está a nuestro lado, el próximo dice Boyupea. Así es que este día, ñamoingue veñan acame, yaguapuya calculaña, mañana, yahesha, añan bojeras, yapoa y la añan de lista. ¿Quiénes son estas personas a quienes nosotros agradecemos porque fueron capaces de transmitirnos y de dejarnos y de darnos a Dios, de entregarnos al Señor? Porque esto es lo que nos hace crecer. Esto es lo que nosotros reconocemos como gracia de Dios que actúa a través de nuestros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos. Carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo. Ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante. Hasta corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Esos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo,
papá, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo, no visa. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso y pasa mi espalda. Soy un hijo del rey. Tú no me falta. Él vigila mi paso y pasa mi espalda. Soy un hijo del rey. Tú no me falta. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo que va del 36 hasta el final, que es el 41, la separación de Pablo y Bernabé. Volvamos a visitar a los hermanos, decía, o sea, esto es lo que parece que les pone un poco aquí a Pablo y a Bernabé, y sobre todo Bernabé sería, porque si Pablo tiene esa intención, quiere ir a confirmar de nuevo, ojo, que está en la escuela, vaya para pedirme vejina, vejina, peicua, vejina, vaya para yapo, vana, peyapo pona, vejina, anda peyahuipa, anda peyoahuipa, pendeapite hoy. Entonces, él insiste y le dice a Bernabé, bueno, Bernabé, dale, ya, güey. Tal vez Bernabé también, verá, por ser una persona muy afable, muy buena, entonces, y por ser siempre una persona un poquitito más, parecería, yo lo digo así, ¿verdad? Porque no quiero tampoco insistir mucho como si fuese ese el único, que es una persona, esta persona que es la equilibrada, ¿verdad? Porque también tenemos que entender que cada uno dentro de esa vocación, de ese temperamento, de esa intuición, ¿verdad?, procura dar lo mejor de sí. Por lo menos aquí nos damos cuenta con Pablo. Y entonces él tiene la intención de volver a visitar a los hermanos que ellos ya habían evangelizado. Pablo hizo mucho evangelismo pionero, donde predicó en lugares donde todavía no había una comunidad cristiana. Imagínense, Pablo que predica en los lugares en donde todavía no existen comunidades cristianas. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Esto es una cosa, pero bastante difícil, ¿verdad? No es fácil, queridos amigos. Yo recuerdo, sobre todo cuando viví en Tierra Santa, ¿verdad? En Tierra Santa, allí en Jerusalén. Nosotros íbamos ahí en la calle principal de Jerusalén, que era peatonal, ¿verdad? Y con los seminaristas, ahí nos juntábamos entre 10, etcétera, y nos poníamos a cantar de todo un poco. Cantábamos músicas nuestras, músicas paraguayas, música filipina, música
francesa, música alemana, música inglesa, todo. Entonces, de acuerdo a los seminaristas que estaban ahí, era cada uno recoge el repertorio y mía, ya en la música paraguaya, sea por ahí. Bueno, pero era interesante, ¿verdad? Cómo muchos de los que pasaban, como toda peatonal, ustedes, los que viajaron, conocen por Europa, sobre todo se ve mucho eso, y ya te la gente, hubo en Duseco, mañana, la curiosidad, siempre da gusto, ¿verdad? En esos lugares peatonales, así viene mucha gente, te mira, escucha, va por ahí, va por allá, ¿verdad? Y bueno, y así. Pero después era interesante porque, claro, después comenzábamos un poco y algunos preguntaban, ¿verdad? Preguntaban de dónde son, qué hacen, ¿no? Y curioso, ¿no? Y tal cual hacen. Y ahí entonces cuando uno presenta, ¿verdad? Nosotros somos cristianos, somos seminaristas, nos estamos formando para ser sacerdotes, vean la seminarista, ¿verdad? Entonces es como tantas veces también en el Evangelio escuchamos lo que le decían a Pablo. Bueno, de eso otro día te escuchamos, muchas gracias, o sea, ¿verdad? O sea, todo lo que es el evangelizar por primera vez, el anunciar a Jesucristo en los lugares donde no existe todavía esta posibilidad de aceptar, de abrirse al Evangelio de Jesucristo, no es fácil, es bien difícil. Pero en fin, uno no se desanima, ¿verdad? E incluso hacia el otro lugar, ¿verdad? De la Palestina, visitando, y conozco, ¿verdad? Y hay incluso aquí hermanitas nuestras paraguayas, la congregación, por ejemplo, recuerdo muy bien, Virgen del Huerto, que está aquí también, ¿verdad? En Paraguay. Ellas tienen una casa en medio de un pueblito donde todos son musulmanes, todos musulmanes. Sin embargo, hay una hermosa iglesia, una hermosa escuela, colegio, ¿verdad? Donde, y bueno, se les atiende en la educación, en todo, en la formación humana, todo lo que vos quieras. Pero justamente una de las hermanas me decía, a ver, ahí, después de la conversión, después, años más o menos ahí, después de verla, ya de Jesucristo, etc. O sea, así hablar directamente para una conversión es muy difícil. Más bien tiene que ser simplemente nuestro testimonio, nuestra entrega, nuestra generosidad, o sea, el donarse totalmente. Pero a las hermanitas se las ama, se las quiere, porque son personas, ¿verdad?, que se donan para la educación, ¿verdad? Y es la forma como se evangeliza en esos lugares. Pelugar Bea, muy cerca de Belén, Hortázar, era Pelugar Bea. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñequén.
Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Vonimir Pavicic-Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. ¿Qué sería de nosotros si ella hubiese dicho que no? ¿Qué sería de nosotros sin su sí que nos dio la salvación? Hoy me gozo de tener nueva vida, pues mi madre abrió el cielo para mí, acogió tu santa vida en su vientre, un gran amor escondido en un sí. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como María, nuestra Madre amada. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese abierto su corazón? ¿Qué sería de nosotros si no hubiese escuchado tu voz? Hoy me gozo de tener nueva vida, pues mi madre abrió el cielo para mí, acogió tu santa vida en su vientre, un gran amor escondido en un sí. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como María, nuestra Madre amada María.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, especialmente subrayando este versículo 38. Pablo consideraba que no debía llevar a quien los había abandonado cuando estaban en Panfilia y no había trabajado con ellos. Y claro, a ver un poco, aquí también podemos mirar dos aspectos. El segundo aspecto sería que Pablo, cuando le dice a Bernabé, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades donde ya hemos anunciado la palabra del Señor. Ya, ¿verdad? Ya a mí, ahí, a esos lugares donde nosotros ya anunciamos. Ellos ya conocen, ellos ya saben, ya allí no bebe. Entonces, Pablo, ¿verdad?, tenía dentro de su teología, decíamos, una que era del anuncio, pero por otra estaba un poco el de evaluar, mirar, formar. Y por eso también las cartas de Pablo son maravillosas, que son siempre pedagógicas, ante los problemas, ante las situaciones. O Pablo mismo, ¿verdad?, escuchando que hay algunos problemas dentro de la comunidad, también les escribe, ya hoy mía y por otra parte también a otros le alaba y les fortalece. A otros entonces les cuenta y les dice qué es lo que él estaba pensando y qué es lo que estaban pensando. O sea, Pablo es una riqueza total, es el evangelio abierto, ¿verdad? Como habla, como anuncia, como dice. Y eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí, seguramente en Pablo. Porque él dice: vamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades donde ya hemos anunciado la palabra. Ya ayer, porque me añan de Cuama, ya ayer, ya es Shami, bate cobas y coajina. Ya ayer ya llamamos que está en día, ya Shami. Si ellos están caminando, así como nosotros hemos predicado, hemos anunciado, si ellos están con fortaleza, con entusiasmo, en su fe, o si necesitamos también animarles un poquitito más. O sea que Pablo tiene un pensamiento muy interesante cuando se está refiriendo a esto, ¿verdad? Pero el problema, decíamos, que probablemente Juan les había abandonado en un momento crucial en que ellos iban hacia Panfilia. A Pablo pegando ustedes, entonces no. Pea mara era hata. Haendo y ni en día. Haendo y baila otra de baluaina. Otra ya de torare y otra mara otra con el huevo se ina. No. Se no hay botella, te voy a pensar. Deja tú, ya añadimos que. Pero pues al final, ¿verdad?, se dan cuenta que también toda separación hace que Bernabé también, porque se nota, ya dijimos, y esto cada vez nos confirma más, Bernabé es una persona que quiere equilibrar las cosas. Entonces se da cuenta que Pablo ñanota hina y pochita hina, da yahapukumo hina. Entonces ya pongan lo siguiente: Pablo, te jonden ande, entonces te jondeas a aprender a acompañar a Silas, a veces en dieta, a veces chamba, te coba. Entonces posiblemente Pablo también se entendía con Silas, o sea, no había tanto problema. Porque al final de cuentas, Pablo en teoía, o sea, en teoía, la imbaretea, oí con la oñemoía, tenón de guayna, con la tendotal al final de cuentas. Entonces Silas iría acompañándole también. Silas trajo un recado muy importante como delegado también, ¿verdad? Cuando fue enviado Judas y Silas, pues fueron enviados como delegados a Antioquía. Y entonces ahora Pablo le dice, le invita, y bueno, vamos conmigo.
Entonces, porque así vos ya vas conociendo también las otras realidades. Va para la orero ya puedo ver. Y entonces, por otra parte, también podemos salvar las características de Bernabé, porque Bernabé pues, es el apaciguador. Bernabé pues, es ese que recibe a todos, el bonachón, parece que es así. Por una parte que no quiere ponerle mal a Pablo, pero por otra parte también que quiere recibirle a Juan nuevamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Os voy a compartir un decálogo para la evangelización, para esa evangelización que los laicos llevan también adelante. Y este decálogo lo extraigo en parte, ¿no?, de Evangelii Nunciandi y en parte de Evangelii Gaudium. Y por último, el punto 10. Con María en este tercer milenio. Creo que es clave que la evangelización se viva en cenáculo con María. El cenáculo no solo es un sitio entrañable donde los haya, por cierto, entrañable, yo creo que es uno de los lugares más entrañables de la Tierra Santa, el cenáculo. El cenáculo no solo es el lugar en el que se instituyó la última cena, en el que aconteció Pentecostés, en el que se celebró el primer concilio de Jerusalén, porque eso también lo dice Benedicto XVI, que con toda probabilidad el primer concilio de Jerusalén al que se acercaron los apóstoles fue también en el cenáculo. O sea, fíjate qué lugar tan clave, ¿no? El cenáculo no solo es un sitio, es un lugar, sino que es un modo de vivir. Vivir en cenáculo es vivir en comunión con María, a la espera del Espíritu. Esa es una manera de vivir, Dice Evangelii Gaudium 284, con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Ella es la madre de la Iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. Para Jesús y para mí, María fue una consoladora presencia en el camino de la cruz. Al pie de la cruz Jesús nos hizo el regalo de María, ¿no? Y ella es la estrella de la nueva evangelización. El Señor le ha dado un puesto especial en la evangelización a nuestra Madre. ¿Qué decir eso de por lo que a México se refiere, ¿no? Vemos cómo el encuentro con Juan Diego fue determinante para que un nuevo mundo se abriese a la evangelización, ¿no? Jesús le dijo a Juan Diego, ¿no?, ahí tienes a tu madre. Y entonces María le dijo a él, yo te muestro a Jesús. Él me encomendó que te lo mostrase a ti, Juan Diego. María había recibido de Jesús la encomienda de mostrarle a su hijo, a Juan Diego, y a todos los que irían detrás suyo, ¿no? Por eso creo que es una clave determinante de esta evangelización. Hay un estilo mariano en la acción evangelizadora de la Iglesia. Cada vez que miramos a María, vemos, ¿no? Vemos como Dios le ha puesto abanderada de la nueva evangelización. Voy a concluir leyendo esta oración mariana, que Evangelii Gaudium lo pone como conclusión.
Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, contaste las maravillas del Señor. Tú que tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ñandeyarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, y por interés llevamos un ñande ave, ñandeñañemón que está en eso de la separación de Pablo y Bernabé. En el 39 nos decía que la discusión fue tan viva que terminaron por separarse. Bernabé, llevando consigo a Marcos, se embarcó hacia Chipre. Pablo, por su parte, eligió por compañero a Silas y partió encomendado por sus hermanos a la gracia del Señor. Esto es interesante también el 40, ¿verdad? Entonces, ellos de cierta manera, a pesar de que hay discusiones, también en el discurso de Pedro nos daba a entender eso, a pesar de que hay discusiones, una prolongada discusión, Pedro se levanta y dice: hermano, Dios me puso al frente de todos. ¿Verdad? Dios hoy votaba grupecha, ¿verdad? Bueno, aquí también hay discusiones, hay separación. Bueno, de Jota, Silandi ya está Juan Marcondi, así que ya el siguiente maná, ya antes maná, a pesar de que hay una acalorada discusión también. O sea, no es que uno lo hace por hacer nomás así, ¿verdad? O sea, toma ciertas decisiones. No hay duda entonces de que Dios siempre utiliza una situación concreta, un contexto histórico concreto para actuar en nuestra vida. Pero esto nunca debe usarse casualmente como una excusa, ¿verdad?, para la división carnal. Entonces, ñandeyara pechantana oija, pea hoy contra oija, pea ñandeyara pecha hoy puru, oye pues anual, oye pues o sea su voluntad. Dios puede redimir el bien del mal. Sin embargo, todos somos responsables
por el mal que hacemos, incluso cuando Dios termina trayendo algo bueno de lo malo. Ahí está. Trayendo algo bueno de lo malo. Tanto Pablo como Bernabé, probablemente ambos, tenían que arreglar esto con Dios y entre ellos. Entonces aquí tenían que arreglar esto con Dios y entre ellos. Pero este ejemplo de la providencia de Dios no debe usarse como una excusa para peleas entre cristianos. Ya llega. Entonces entendéis, porque también podemos entender aún más profundamente, si queremos entrar en todo lo que significa, y entendemos aquí como una discusión. La discusión, que yo utilizaría más que discusión acalorada, un diálogos en forma separada, de hasheha, etc. Entonces, pero hay un diálogo, porque entonces podemos escucharnos. El diálogo puede escucharse. La discusión, sin embargo, es no escucharse, sino que cada uno sapucay, entonces ¿por qué? Porque yo me quedo siempre con lo mío y vos te quedas siempre con lo tuyo. Entonces ya sapucay, y cuanto más ya sapucay, menos ñeños hendú. ¿Por qué? Y porque ahí parece toda una predisposición también, ¿verdad? Del corazón, de todo lo que somos nosotros, el nerviosismo, nuestra situación misma, ¿verdad? Hasta física, hasta de los sentidos nuestros, ¿verdad? Como para no escuchar, no entender, no saber lo que está pasando, ¿verdad? Es tan acalorada, parece que otras cosas, ¿verdad? Ahí entonces, algunos nervioso, y bueno, se dan cuenta, entonces no hay predisposición. Ahora, cuando hay un diálogo, a pesar de que algunas veces los diálogos son un poco bastante más duros, ¿verdad? Son duros porque uno tiene que argumentar y tiene que decir, y algunas veces lo tiene que poner de una manera firme. Y esto, como yo les digo, queridos amigos, en la experiencia de vida, pero todos lo tenemos. Yo lo digo porque yo lo tuve y lo tengo, ¿verdad? Muchas veces. Y no es fácil, ¿verdad? Porque cada uno también tiene su temperamento, su forma de ser. Porque, atención, la discusión también no quiere decir que solamente porque gritamos y el que grita más, etc. Ese también. Pero hay también predisposiciones de los famosos en su Wii, ¿verdad? Calladito, pero bien cerradito, que aquí no hay, y ahí se la brasilero, aquí no hay papo, no hay papo, no hay conversación, ahí dice, no hay diálogo. Se ya hay cuama la hipotá, hay cuama la hipotá de ¿verdad? Y eso es lo peor, ¿verdad? Porque entonces estamos queriendo dirigir la vida de los demás. Después Pablo llegó a ministrar con Juan Marcos y a valorar sus contribuciones para la obra de Dios. Entonces más adelante, ¿verdad? Y eso es lo que habíamos leído ya también en Colosenses capítulo 4, 10. Dice, recíbanlo, dice, porque él también ha trabajado bastante de Juan Marcos. Es decir, que tal vez estas situaciones en que también se le está diciendo, atención, la andella, pues y bueno, eso también después le toca y tiene que moverse. Entonces no puede continuar de la misma manera, tiene que hacer algo. Vamos a mirar un poco 2 Timoteo capítulo 4, ahí vuelve a aparecer en el versículo 11 de lo que él había hecho dentro de su viaje. Entonces dice, si solamente Lucas se ha quedado conmigo, trae contigo a Marcos, porque me prestará buenos servicios. A que vea. Pablo trae contigo a Marcos porque me prestará buenos servicios. Es decir, que a ver yo le ama a la tortilla. Y bueno, y así entonces vamos viendo que en las cartas siguientes Pablo también ya va encontrando algo lindo. También en Filemón 4, entonces encontramos todo eso, ¿verdad? Y así, queridos hermanos, entonces se dan cuenta, ¿verdad? Cómo
Pablo va insistiendo, va buscando, escogiendo también, se va con Silas, dice Pablo, se va con Silas, es decir, aquí la palabra de Dios nos dice que él busca con quién irá a predicar, con quién irá. Silas, también llamado Silvano, en varios pasajes del Evangelio, se convierte en una parte importante del equipo de Pablo en hacer la obra del ministerio. Silas fue reconocido como uno de los varones principales entre los hermanos. Silas entonces entra así a formar parte. Eso lo habíamos leído ya en el capítulo 15 mismo, en el 22. Entonces los apóstoles, los sacerdotes, la iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombre eminente, ¿verdad?, entre los hermanos. Bueno, entonces él entra también a formar parte de este equipo. Silas era un ciudadano romano. Entonces eso vamos a ver más adelante, que Silas era ciudadano romano. Silas también era un profeta, o por lo menos es así nombrado en el capítulo 15, 32, cuando él lleva el mensaje desde la iglesia de Jerusalén, porque él va como embajador, ¿verdad? Judas y Silas, que eran profetas, entonces son anunciados como profetas aquí. También Silas probablemente hablaba griego, y esto nosotros sabemos porque si comienza a ser enviado a otros lugares, va también a Antioquía, quiere decir que tiene una capacidad ya de la lengua, del griego, de dominar, de poder comunicarse. Otro año que está justamente con los de Antioquía, con estos hermanos que viven ahí. Y Silas también escribió una de las cartas de Pedro, 1 Pedro 5:12, y tal vez algunas de Pablo, 1 Tesalonicenses 1:1, 2 Tesalonicenses 2:1. Y así entonces termina esta partecita que es muy interesante, dice en el versículo 41, así atravesó la Siria y la Cilicia, confirmando a las comunidades. Esto es lo más lindo, ¿verdad? Cómo van confirmando a los hermanos. Este era el trabajo de Pablo y este era el objetivo, querer pasar de nuevo por las comunidades. Pablo tiene 4 viajes, evidentemente, y eso justamente va pasando de nuevo, va confirmando a los hermanos. Además del evangelismo, ¿verdad? Los nuevos cristianos necesitan iglesias fuertes para crecer y madurar. Y para ser fuertes y madurar necesitamos siempre, ¿verdad?, en ese camino catequético. Y Pablo es un verdadero catequeta, con sus cartas, con sus mensajes, les está anunciando, les está diciendo, ¿verdad?, hagamos una buenísima catequesis, formémonos, conozcamos el camino de fe. Muy bien, queridos amigos, me voy despidiendo de ustedes, les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.